Video para compartir con ustedes la socialización de la pauta de trabajo común que estamos implementando para una educación a distancia. Tenemos el título que dice el uso óptimo del tiempo para el desarrollo del pensamiento crítico aplicando la taxonomía de Bloom para la era digital. Este es el título. Y bueno, no están los responsables del proyecto, la asesora, en este caso la licenciada Edi Luz Mejía Zurita, es quien nos está exigiendo la implementación de esta pauta. Después tenemos los objetivos de la pauta, que está enmarcada con el diseño curricular, con el perfil del egreso y también con el marco del buen desempeño docente, alineado con la competencia 4 y con el desempeño número 23. Después tenemos ya los fundamentos pedagógicos de que el pensamiento crítico es importante como capacidad que debemos promover en este siglo XXI de una manera bastante potente y haciendo un buen uso óptimo del tiempo. Ahí están los fundamentos pedagógicos, teóricos que han dado ya autores, estudiosos sobre cada uno de estos temas. Y acá estamos ya insertando lo que corresponde a la taxonomía de Bloom para la era digital. Y se destaca pues lo propuesto por este estudioso, quien le insertó la era digital o los recursos tecnológicos aplicándolo a lo que Bloom había establecido en la década de 1950. ¿Qué cosa nos dice el doctor, en este caso, Andrés Churches? ¿No? Él ha sido director del área o codirector del área de estudios de informática en Nueva Zelanda, donde ha trabajado durante muchos años. Declara abiertamente que es un entusiasta de las TIC y del poder que éstas tienen para transformar la educación. Argumenta que educar a los estudiantes para el futuro es educarlos para el cambio, educarlos para hacer buenas preguntas y para pensar, para adaptar y modificar, para escoger y seleccionar, ¿no? Me parece que él ha tenido mucho conocimiento de la importancia de las TIC, por eso que él combina lo de Bloom con el uso de los recursos tecnológicos aplicados a la parte de la educación. Y acá está lo que es más importante. Miren, en las sesiones que se están ahora desarrollando con los estudiantes en la modalidad a distancia, tomando la propuesta del ministerio con Aprende en Casa, dentro de las adaptaciones que ustedes las tienen que hacer de lo que el ministerio propone, algo de esto tienen ustedes que aplicarlo porque se va a hacer la visita a partir de la próxima semana por la profesora Edi Zurita y no se va a exigir de que ustedes tienen que poner en práctica estos lineamientos de la pauta de trabajo común. Acá tenemos los niveles propuestos por Bloom que han sido fortalecidos, pero con los recursos tecnológicos que uno puede usar también con los estudiantes en una educación a distancia. Y los niveles vienen desde un nivel primero más inferior, es el recordar, después pasamos a comprender, aplicar y analizar y por último tenemos a evaluar y crear. Ahora, pero ustedes dirán, pero ¿qué cosa yo voy a hacer, no? Como en mi adaptación de, de este trabajo. Miren, está acá todo y está propuesto, está dado los lineamientos para que ustedes lo puedan implementar. Ahora como tenemos los recursos TICS y también la plataforma, en ambos se puede utilizar esta estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico. Miren, si ustedes quieren poner en práctica el recordar, ¿qué cosa pueden hacer ustedes en su sesión o adecuación? Por ejemplo, ¿no? Desarrollar una prueba de opción múltiple en un formulario de Google o Moodle, ¿no? Entonces, si ustedes quieren llegar a este nivel preliminar
o básico de habilidades de pensamiento, ustedes, yo creo que algunos de ustedes todavía estamos, ¿no?, dentro de una aplicación de pruebas de opción múltiple, donde el estudiante solamente marca es la A, es la B o es la C. Eso más que todo te lleva a que el estudiante pueda recordar, ¿no? Recordar datos, fechas, acciones, hechos, y ahí estaremos en el primer nivel. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Sí, sí se puede adaptar de lo que el ministerio propone. Usted al final de lo que el estudiante escuchó, ha visualizado o ha leído, ustedes pueden agarrar y aplicarle unas 4 preguntas o 5 preguntas de opción múltiple y entonces están en el primer nivel de pensamiento para el desarrollo del pensamiento crítico. Después, en el nivel número 2 es comprender. ¿Y cómo podemos aplicar el comprender en nuestra sesión de aprendizaje o en nuestras adaptaciones? Dice, ¿no? Es cuando el mensaje de un dibujo o caricatura publicada en redes sociales o la web aplicando la estrategia veo, pienso y me pregunto. ¿Qué significa ello? De que si en Aprende en Casa, por ejemplo, ¿no?, en comunicación se trabajó sobre el romanticismo, entonces ustedes pueden buscar una imagen, una caricatura, una viñeta que tengan que ver con un aspecto del romanticismo contextualizado, en este caso el campo de comunicación, y a partir de ello ustedes le insertan estas preguntas para que el estudiante pueda reflexionar, ¿no? ¿Qué veo en esta imagen? ¿Qué pienso sobre esta imagen? ¿Qué me, qué me puedo preguntar sobre esta imagen? Entonces acá ya el estudiante está comprendiendo, está subiendo a un nivel más superior de habilidades de pensamiento. En aplicar, ¿qué cosa podemos hacer en la sesión? Dice, ¿no? Uno, aplicando los recursos TIC o haciendo uso de la tecnología, es cuando uno puede subir archivos, por ejemplo, a Moodle que contengan una tarea aplicando las siguientes actividades, ¿no? Les toca a ustedes la semana del uso de la plataforma Moodle. Ustedes pueden agarrar y dicen, no, le ponen como actividad al estudiante eh, en un documento de Word me van a trabajar las siguientes actividades. Les pueden plantear estas preguntas y el estudiante, sobre el tema que ustedes le van a proponer, él responde estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué parte del texto le llamó más la atención? Si es, por ejemplo, un texto que le pueden proponer, ¿no? ¿Y por qué? En contrastar, acá el estudiante tiene que establecer diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia encuentras entre la situación descrita con lo que sucede en la actualidad? Entonces el estudiante ya acaba de tener, ¿no?, pensar lo que yo he leído en el documento, eso yo lo tengo que contrastar o qué diferente yo encuentro con la realidad. Ahí lo estamos haciendo ya contrastar. Y también le podemos colocar preguntas que tengan que ver con que el estudiante pueda opinar. ¿Qué aspecto de lo mencionado en el texto te parece poco creíble o se puede someter a una duda? Acá, por ejemplo, ¿no?, de un hecho que ha leído, que tú le has propuesto en tu sesión o que has recogido de los recursos de Aprende en Casa, el estudiante con esta pregunta pues va a tener que someterse y un poco pensar de que muchas veces todo lo que vemos, todo lo que leemos, no siempre debemos de creer. Podemos someterlo a discusión o podemos someterlo a una duda. Entonces ya acá el desarrollo del pensamiento crítico es un nivel más superior. Después en la otra, en el otro nivel de habilidad del pensamiento crítico ya sigue analizar. Acá, por ejemplo, analizar es cuando el estudiante el todo lo descompone en partes. Y un hecho podemos aplicar es con el método de las 6 preguntas. El qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Si el estudiante lee un hecho o un recurso descargado de Aprende en Casa o de la web o de un video o de una noticia, allí, por ejemplo, podemos tomar estas preguntas, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes fueron los involucrados, no? ¿Cuándo sucedió?
dónde sucedió el hecho, ¿no? Cómo sucedió o por qué sucedió. Como descompone el todo en partes, ya el estudiante está analizando ya, está analizando. Eso también yo creo que no está muy complicado. Después evaluar. Evaluar es cuando el estudiante evalúa una postura y esa evaluación que el estudiante va a someterse puede ser a través de debates o puede también hacer a través de discusiones. Y los foros que uno utiliza en la plataforma Moodle, allí podemos evaluar posturas del estudiante que puede él adoptar sobre un hecho u otro hecho. Y las preguntas orientadoras las tenemos acá, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo es posible que? ¿Qué harías tú en ese caso? ¿Qué sabes acerca de? ¿Cómo comprobar que lo que se afirma en el texto es verdad? ¿No? Si es que es un texto, pues no puede también ser un video, puede ser también una imagen, algo que puede ser una noticia, algo que el estudiante pueda someter a discusión o a debate. Y eso se presta pues un foro, ¿no? Un foro de la plataforma Moodle es ideal para generar debates y discusiones. En ese foro, acá estamos proponiendo, por ejemplo, 4 o 5 preguntas. Tú puedes tomar de repente 3 preguntas de acá o puedes tomar estas 3, las que mejor se encajen con el debate o la discusión que tú quieras promover. ¿Se puede realizar? Sí, se puede realizar. Yo creo que no es muy complicado también. Y por último, el último nivel es crear. Crear es cuando ya el estudiante propone situaciones nuevas, recursos nuevos. Y yo solamente le estoy proponiendo a manera de propuesta, es cuando un estudiante, por ejemplo, sobre un tema, crea un podcast, ¿no? ¿Qué cosa es un podcast? Es una pieza de audio, es una pieza de audio. Es cuando uno está ¿no? en la casa, escucha radio, programas y hace un pequeño reportaje sobre algún hecho, ¿no? Ahí no solamente es un audio nomás, sobre un hecho lo narra y o se cuenta el hecho. Entonces, eso también se puede hacer con los estudiantes, ¿no? Con el uso de celulares, ellos agarran especie, hacen de relatar un hecho, una noticia o sobre un extracto del tema, ellos agarran, lo cuentan, hacen ese audio, esa grabación. Lógico que eso puede pasar un proceso todavía de edición y reacomodo con sus efectos, pero de manera preliminar podemos hacer un podcast, ¿no? Usando solamente el celular. El estudiante ya está creando ya está creando. Entonces yo les propongo acá, puede ser un podcast o puede ser otra actividad que tú como maestro, como maestra, tú les puedas proponer al estudiante, pero que tiene que orientarse a este nivel o habilidad de pensamiento ya de orden superior. Y por eso que yo les he puesto acá otros según áreas curriculares, ¿no? De matemáticas, pues podrán crear un gráfico de barras sobre un hecho. En, en desarrollo personal pueden crear de repente una infografía, algo que el estudiante se someta a ese nivel superior de habilidades de pensamiento. Y acá no le estamos agregando, ¿no? Si bien es cierto que no existen experiencias donde se hayan aplicado estas estrategias en el desarrollo del pensamiento crítico, vamos a innovar para que a través de la taxonomía de Bloom para la era digital tenga un alto impacto en el desarrollo del pensamiento crítico. Si todos los docentes de nuestra institución aplican esta propuesta, entonces vamos a ir formando estudiantes más críticos, estudiantes que adopten una actitud contestataria y que no simplemente pues acepten lo que nos dicen, lo que está establecido. Y ya acá vienen los indicadores de logro y acá tenemos ya qué hacerlo, por qué hacerlo y cuándo hacerlo, ¿no? Entonces ya está diseñado para que ustedes esto de acá lo puedan adaptar en en tus sesiones de aprendizaje, en tus adaptaciones del trabajo con los estudiantes. Y acá también están los niveles, ¿no? Los niveles porque esto se va a evaluar o se va a hacer un seguimiento a cada uno de ustedes. Por ejemplo, ¿qué cosas dicen los niveles que se proponen para evaluar cuán bien has hecho tú esta aplicación de la pauta de trabajo común? Dice,
¿no? Están por niveles. El nivel A, que tiene una exigencia, el nivel D tiene otra exigencia, y en el nivel C otra exigencia, que están acá resaltadas en negrita, ¿no? Dice acá, nivel A, evidenciar que en una sesión de aprendizaje durante un mes, la docente diseña, ejecuta y evalúa actividades que respondan a los niveles propuestos en la taxonomía de Bloom para la era digital. O sea, si nosotros te hacemos un seguimiento y tú mismo te vas a ir evaluando, ¿no? ¿Cuánto de esta PTC en un mes tú lo has propuesto en una sesión? Si tú solamente lo has hecho en un mes, en una sesión, solamente te decimos, maestro, maestra, usted se encuentra en el nivel A. ¿Por qué? Porque en el mes aplicaste solamente en una sesión esta propuesta de la pauta de trabajo. Si estás en el nivel B, tienes que lograr ¿qué? De que durante un mes, en 2 sesiones mínimo, debes aplicar la PTC. Si tú lo logras y tú nos demuestras, yo te diré, maestro, maestra, estás ubicándote en el nivel B. Y lo ideal es que todos lleguen al nivel C. ¿Y cuándo estarás en el nivel C? Cuando dice, ¿no? Se evidencia que en todas las sesiones de aprendizaje, durante un mes, el docente o la docente diseña, ejecuta y evalúa actividades que respondan a los niveles propuestos por la taxonomía de Bloom. Esto de acá es lo ideal. Acá tenemos que llegar todos. Yo sé que es un proceso, pero se exige de que en todas las sesiones apliquemos la pauta de trabajo común. Si lo hacemos, pues diremos que, ¿no? Que estamos cumpliendo con cada uno de esta propuesta de innovación que estamos asumiendo como tarea en el desarrollo del trabajo docente en nuestras, ¿no? en nuestras áreas. Entonces, bueno, acá hay un anexo de la taxonomía de Bloom, ¿no? Ahí están lo que es aplicado a la era digital con sus verbos, con sus acciones, que les puede servir de complemento. Y acá también ustedes en su sesión pueden utilizar este descriptor de nivel de logros para que ustedes puedan ubicar a los estudiantes quienes se ubicaron en el C, en el B, en el A o en el AD. Ya esto de acá, bueno, es que responde, bueno, al diseño curricular, y allí pueden ustedes llevar a cabo este trabajo. Entonces, maestros, se les, se les invita a que pongan en práctica esta pauta de trabajo común, y el momento que se les visite, se les haga acompañamiento, tengan idea de qué cosa trata. Gracias, y nos vemos en el último video, que también es importante, que deben conocer cómo se va a hacer un seguimiento de esta pauta de trabajo común. Gracias por su atención.